golpeado por un rayo. Capítulo 30. Epílogo. Hacia nuestro futuro Perky, aturdido, abrió los ojos cuando las sensaciones del mundo exterior se hicieron evidentes. Parpadeando un par de veces, accedió a dejar que sus ojos descansaran detrás de los párpados pesados. Después de unos momentos, finalmente se obligó a abrir los ojos y levantó la muñeca para ver la hora a través de su visión turbia. 6:56. Unos buenos 4 minutos antes de que realmente necesitara levantarse. Los números brillantes se destacaban contra la habitación casi a oscuras, casi quemando sus pobres retinas recién despiertas. Dejando que su brazo cayera sobre la manta, se volvió y frotó su mejilla contra su suave almohada. Frente a él, una cabeza de cabello largo y desordenado y negro se extendía, oscureciendo su visión de los indicios de luz que se asomaban por debajo de las pesadas cortinas que mantenían la habitación en la oscuridad. ¿Con qué había estado soñando? ¿O fue, quizás, una pesadilla que preferiría no recordar? Los detalles nebulosos de su sueño lo eludieron, y en los pocos segundos que tardó en hacer estas preguntas, también las olvidó rápidamente. Rara vez, si es que alguna vez, recordaba los detalles de su vida dormida, y con toda honestidad, poco le importaba saber. Olvidando todas esas breves preocupaciones, Perky envolvió sus brazos alrededor de su esposa durante 9 años, su respiración se volvió rítmica y constante mientras volvía a su estado anterior de descanso. Solo había luz, brillante y cegadora, y de repente no había nada. No hay luz, no hay oscuridad, sino simplemente nada en absoluto, su profundidad insondable y su extensión indefinible. Era una nada que se extendía hasta el infinito más allá de la comprensión de cualquier mente mortal, con la única certeza de que era un olvido irrevocable. Y luego todo volvió a convertirse en un instante, menos de un instante, una medida de tiempo tan minúscula que difícilmente podría decirse que haya pasado. Un microcosmos de espacio y tiempo, que termina cuando se derrumba sobre sí mismo, con los más mínimos indicios de luz en el mismo centro, parpadeando tenuemente en el vacío que roe. 2008, 15 años antes Perky se estremeció. Su visión se enfocó de repente desde la oscuridad y de repente se dio cuenta de que todavía estaba de pie en la cima del monte Otris. Parpadeó. Todo fue igual. El cuerpo decapitado de Atlas yacía inmóvil en el suelo, con la cabeza a unos metros de distancia después de que se alejó rodando. Afrodita, Caos, estaba quieta a solo un puñado de metros de distancia con la cabeza agacha. Perky finalmente se descongeló, tropezando levemente mientras aspiraba aire dentro y fuera de su cuerpo. Se sentía como si alguien hubiera hecho circular electricidad por su cuerpo. Cada músculo se había paralizado y se movía erráticamente de formas que no podía controlar. Por el rabillo del ojo, pudo ver que Talia había caído de rodillas, más o menos en un estado similar al de él. ¿Qué? Talia exhaló a su lado, ¿eso fue? No lo sé, gruñó Perky, apretando ambos puños para evitar que sus dedos se doblaran demasiado hacia atrás. Concentró todas las energías de su mente por un solo momento en la única tarea de controlar su cuerpo rebelde, y después de unos momentos horriblemente tensos de dolor y frustración torturados, sintió una cierta relajación tranquila inundando sus extremidades y músculos. Miró hacia arriba, mirando a Chaos con una mirada cansada y cautelosa. Era bastante evidente que ya no tenían armas. Su tridente estaba en la espada de Talia, y la espada de Talia, al parecer, había desaparecido hacía mucho tiempo, no se veía por ningún lado en la cima del monte Otris. ¿O podría seguir llamándose Otris? La cabeza de Chaos se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos y el pelo salvaje. ¿Qué has hecho? Gritó, salpicando icor dorado de su boca mientras hablaba. El fluido escupió en el aire, silbando mientras se disolvía en una fina niebla antes de caer al suelo en una reacción que Perky nunca había visto antes. ¿Qué me has hecho? Una avalancha de imágenes golpeó a Perky como un tsunami. El árbol, Zonos, la espada en el bosque, la luz envolvente, brillante y horrible. Sacudió la cabeza violentamente para romper la cadena de recuerdos. Chaos dio un paso y cayó al suelo, gritando mientras caía. Mírame. ¿Qué me has hecho? Perky de repente notó que se desprendían escamas del cuerpo de Chaos. No, copos no era del todo la palabra correcta para describirlo. Las partículas eran más finas, más como polvo. Ya había consumido el brazo izquierdo de Chaos, y parecía acelerarse a medida que más del cuerpo de Chaos se perdía en el viento. El protógeno y luchó por arrastrarse hacia los inmóviles Perky y Talia, una mirada intensa, odio, tal vez, mezclado con ira y una sorprendente cantidad de miedo, dirigida a los dos. No moriré. Chaos gritó, el polvo consumió sus piernas y la parte inferior del cuerpo. Así no.
Usando su mano derecha, plantó una mano en el pie de Perky, pero incluso mientras lo hacía, los dedos revolotearon como finos granos de arena en el viento. No, no, murmuró Chaos para sí mismo mientras el proceso consumía rápidamente su torso, no, no, N. La voz se cortó. Perky miró hacia abajo. No quedaba nada que significara que había habido un primordial en el suelo momentos antes. Sin armas, sin ropa, sin cuerpo. Incluso el Atlas caído, cuya cabeza y cuerpo habían sido tan cuidadosamente divididos por él solo unos minutos antes, se había ido. No había nada en el pico rocoso excepto ellos dos. Un estruendo sonó desde la tierra debajo de ellos, y Perky sintió una oleada de miedo disparándole a través de él cuando su pie se volvió inestable. Un rugido masivo llenó el aire cuando una gran grieta se abrió en medio del suelo, y sin una segunda mirada, Perky rápidamente agarró la mano de Thalía y se apresuró a bajar los escalones rocosos por los que habían subido. Mientras bajaban rápidamente los tramos de escaleras hacia la montaña que habían subido, el estruendo se hizo cada vez más fuerte. Los escombros y el polvo cayeron del techo rocoso en el camino de la escalera. Thalía gritó cuando una sección del techo se derrumbó sobre la escalera que acababa de dejar libre, y la sensación cada vez más inestable de toda la montaña hizo que Perky corriera más rápido. Los dos finalmente salieron de la escalera justo a tiempo, y la escalera se derrumbó en un montón de escombros justo cuando salieron. Mirando a su alrededor, la gran cámara que componía la entrada al templo parecía peor por el desgaste. Las grietas corrían a los lados de las columnas y el techo temblaba constantemente con escombros que caían en pedazos pequeños y grandes. En particular, faltaban los cuerpos de Hyperion y Grover. Está bien, salgamos de aquí, susurró Perky, pero justo cuando lo hacía, el suelo tembló y se abrió, una gran fisura dividió la habitación por la mitad, corriendo de lado a lado y entre Perky y Thalía y la entrada a la fuera de... Sin pensarlo, Perky corrió hacia adelante y saltó a través del abismo creciente, apenas despejándolo y aterrizando en el duro mármol con un gemido. Giró la cabeza para ver a Thalía dudando mirando la creciente división. Thalía, salta. Perky rugió. Ella lo miró con ojos ligeramente aterradores, y Perky de repente recordó que tenía un miedo mortal a las alturas. El enorme abismo parecía extenderse hasta el infinito, un vacío de oscuridad aparentemente interminable que llegaba a las profundidades de la tierra. No se preocupe, dijo Perky, tratando de mantener la voz firme y calmarla, voy a aquí. Peor de los casos, te voy a atrapar. Ahora, usted necesita para saltar. Thalía asintió rápidamente y tragó saliva. Inhalando y exhalando rápidamente durante unos segundos, finalmente despegó en un sprint y dio un paso con un pie cuando llegó al borde. Por un solo momento para Perky, se sintió como si estuviera congelada en el aire, pero pasó rápidamente. Su mano extendida cayó justo por debajo del borde del piso de mármol roto, pero Perky se dio la vuelta para lanzar su brazo sobre el borde, agarrando su mano con la de él. Entendido. Perky murmuró, esforzándose mientras trataba de levantar a Thalía. Ella no era pesada, pero él todavía sentía un drenaje en sus músculos, como no lo había sentido en años. No se había sentido tan débil en tanto tiempo, y era aún peor sentirse así cuando la vida de otra persona estaba en juego. Pasó el otro brazo por encima del borde y tomó la otra mano agitada de ella con la suya. Hubo un momento precario en el que sintió como si su cuerpo se deslizara hacia el abismo en el piso de mármol resbaladizo, pero sus zapatos rápidamente encontraron apoyo en el piso para detener su deslizamiento cuando la goma se encontró con el mármol en un partido de fricción. Con un gruñido sostenido, Perky arrastró a Thalía hacia arriba, encontrando una renovada oleada de energía a través de sus extremidades. Tirando tan fuerte como pudo, tiró a la chica por el borde del acantilado y la devolvió al suelo de mármol, colapsando rápidamente hacia atrás en el suelo mientras lo hacía. Se tomó un momento y se levantó del suelo, la adrenalina recorrió su cuerpo cuando se dio cuenta de que el peligro aún era inminente. Extendió una mano a Thalía y ella la agarró, levantándose mientras ambos echaban a correr por última vez hacia la luz de la puerta. Un enorme trozo de roca se derrumbó al suelo a solo unos metros de Perky, provocando un grito de conmoción y terror de él cuando se dio cuenta de lo cerca que estaba de ser aplastado. Cambiando de ruta por el costado de la roca, continuó hacia adelante, viendo que Thalía ya había cruzado el umbral de la puerta y había salido del templo por completo. Perky resbaló cuando el suelo cedió debajo de él y cayó al vacío creciente, pero cayó de costado al suelo y rodó por las escaleras de piedra del templo, evitando por poco la enorme columna de humo y polvo que se elevaba desde el ahora, puerta derrumbada y en el aire.
Esta vez, mientras yacía en el suelo jadeando, se permitió quedarse allí por más de un momento. Podía sentir su piel apelmazada de polvo y mugre, con su ropa sucia y su cabello compartiendo espacio con una cantidad no insignificante de suciedad. El brillante cielo del mediodía brillaba en su rostro, un marcado contraste con el camino oscuro y angustioso que él y Thalía acababan de recorrer y el peligro que acababan de afrontar. Incluso la nube de polvo que se elevó en el aire hizo poco por oscurecer el azul brillante, y Perky sintió una clara sensación de alivio fluir a través de él cuando le di cuenta de que todo había terminado. Finalmente, en realidad había terminado. Habían ganado. Luego, el sonido de los sollozos llegó a sus oídos. ¿Pero a qué precio? Perky se obligó a ponerse de costado y se apoyó en su brazo izquierdo, levantándose con un movimiento singular. A pesar de que parte de su cabello había caído sobre el frente de sus ojos, todavía podía ver claramente a Thalía, unos metros delante de él, de rodillas. En la distancia, frente a la masa de personas y otros seres que Perky reconoció como el ejército grecorromano combinado, los olímpicos y los titanes se quedaron inmóviles en dos líneas opuestas. ¿Lo que está sucediendo? Uno de los titanes, que llevaba un casco bastante distintivo con arrietes, rugió, señalando acusadoramente al propio Zeus. ¿Qué haces? Con un sobresalto, Perky se dio cuenta de que todos los titanes y los olímpicos se estaban desvaneciendo, al igual que el caos. Lentamente se estaban convirtiendo en polvo, y con cada segundo que pasaba, desaparecían más cuerpos. El titán avanzó a gran velocidad, antes de tropezar repentinamente después de unos pocos pasos y caer al suelo. Soy Krios, señor del sur. Escutió el titán, empujándose hacia adelante con su último brazo bueno. No me negarán así. Cálmate, Krios, dijo Zeus, su voz solemne y suave. No hay necesidad de luchar así al final. Solo acelerarás lo inevitable. El titán ignoró las palabras del olímpico y continuó arrastrándose por el suelo. Con cada tirón de su brazo, parecía cansarse más, y después de unos momentos, se detuvo, tosiendo icor dorado que se desvaneció en el aire tan rápido como lo hizo su cuerpo. Y luego dejó de moverse por completo. Perky parpadeó. Krios se había ido, al igual que todos los titanes que habían luchado en su vano intento de luchar hasta el final. Los olímpicos, por otro lado, se estaban desvaneciendo con más gracia, ninguno de ellos había dado un solo paso desde que Krios comenzó su inútil lucha. Thalía, ven, dijo Zeus mientras se volvía hacia su hija, haciendo un gesto con una mano. Ella obedeció, caminando lenta e inestablemente hacia el rey de los olímpicos. Le puso una mano en la cabeza y la abrazó suavemente con la otra. Thalía asintió, dejando que su cabeza descansara sobre su torso incluso cuando sus piernas desaparecieron por completo. Perky no podía escuchar las palabras en voz baja que Zeus intercambió con Thalía, pero todo lo que sabía era que después de que Zeus dejó de hablar, depositó suavemente un beso en la parte superior de la cabeza de Thalía antes de abrazarla por completo. El dios miró a los ojos a Perky, y los dos compartieron una mirada de complicidad. Era una mirada intensa, y los ojos azules del dios parecían ver el alma de Perky, escudriñando sus pensamientos y rebuscando en su ser. Luego se fue, y Thalía no se aferró más que al aire. Cayó de rodillas, con la cabeza gacha y las manos vacías aferradas al pasado calor de un padre ausente. Perky se puso de pie y lentamente se tambaleó hacia Thalía, pero mientras lo hacía, miró a la masa de espectadores. Los legionarios romanos y los campistas griegos estaban allí sin cambios, pero a su alrededor, las partículas de polvo flotaban en la nada. Sátiros, dríadas, centauros, ninguno de ellos, y más, estaba libre de su inminente fin. Frente a todos ellos, Quirón se sentó pacíficamente, la parte inferior de su cuerpo ya se había desvanecido en gran medida. Se volvió y vio a Perky, dándole una suave y triste sonrisa. No te preocupes, Perky, declaró el centauro sabio, aparentemente indiferente por la inminente desaparición de su forma física. Esto es lo que los dioses previeron. No había alternativa. Este era el único camino con futuro, y me alegro de que lo hayas elegido. Hizo una pausa cuando sus brazos desaparecieron, dejando solo la parte superior del torso y la cabeza. Tu padre estaría orgulloso. La voz de Chirón se desvaneció cuando desapareció. De repente, todo lo que quedó fueron los romanos, los griegos, Thalía y el propio Perky. Pero para él, solo Thalía parecía existir. Se arrodilló a su lado, extendiendo los brazos para consolarla. Ella se estremeció cuando él se acercó a sus hombros, sorprendiendo a Perky y dejándolo tirar hacia atrás. Me gustaría estar solo por un tiempo. Por favor.
Su voz era inestable y tenía un trasfondo diferente a cualquiera de los que Perky le había escuchado antes. Él asintió, se puso de pie y dio unos pasos hacia atrás, dejándola sola para llorar suavemente en la tierra incluso cuando el monte Otris se derrumbó detrás de ellos. Era lo suficientemente simbólico, como la destrucción del único mundo que ellos y todos los presentes habían conocido. Pero para Thalía, en ese momento, todo lo que le importaba era que su padre se había ido, y que bien podría haber sido ella misma quien lo asesinó. Los años pasaron a toda prisa para Perky. Entre obtener su diploma en Go de High School, un logro del que Paul Blofis, su nuevo padrastro, estaba increíblemente orgulloso de Perky, y encontrar tiempo para comenzar un programa en una universidad local, Perky estaba constantemente ocupado construyendo una nueva vida después de haber destruido su viejo. Después de los trascendentales acontecimientos del monte Tamalpais, todos se dispersaron como el viento. Para Perky, era obvio a dónde regresaría. Todavía tenía un hogar y una madre cariñosa. Sin embargo, pronto perdió el contacto con todos los que conocía y le importaban en su pasado. Annabeth, Thalía, Bianca, Zoe, entre muchos otros. Se perdieron para él como lágrimas en la lluvia, y ninguno de ellos vino a buscarlo después de que se habían ido individualmente ese fatídico día. No podía culparlos. Después de todo, él mismo no había hecho ningún esfuerzo por encontrarlos. Era un entendimiento implícito entre los antiguos semidioses de los campos tanto romano como griego. Todos necesitaban tiempo y espacio, tanto para sanar como para encontrar un camino a seguir. Sus vidas habían cambiado, y mientras Perky tenía un respaldo en su madre, Paul, su media hermana Estella y muchos nuevos amigos, como Rachel Elizabeth Gare, había hecho en la escuela secundaria y alrededor de Manhattan para hacer un nuevo mortal. Vida para sí mismo, muchos de los demás no tenían esa red de seguridad. Específicamente, nunca se había olvidado de Thalía, pero las palabras de su último rechazo lo hirieron incluso años después, y fomentaron un creciente sentimiento de resentimiento e insuficiencia dentro de él. Por eso, no hizo ningún esfuerzo por encontrarla después de que ella se fue, a pesar de que sabía que ella no tenía a dónde ir a diferencia de él. Había una parte de Perky que se sentía inmensamente culpable por lo que había hecho, pero al final, no había nada en ese hilo de pensamientos. Como había dicho el propio Quirón, no había alternativa. Perky y Thalía habían tomado la mejor decisión considerando los que tenían disponibles, incluso si eso significaba que aquellos que le importaban saldrían lastimados en el proceso. Hasta cierto punto, había incluso una pizca de cobardía en él. No tenía ningún deseo de enfrentarse a los que había herido, incluso si les debía una disculpa. Entonces, no hizo ningún esfuerzo por encontrarlos, y ellos, igualmente, lo dejaron solo. Hasta que, es decir, el pasado llamó a su puerta. 2010 Perky. Abre la puerta. Gritó una voz en todo su apartamento. Perky gimió y rodó fuera de la cama, arrojando su teléfono sobre la mesa cercana mientras se estiraba por unos momentos. Ya no era la madrugada, pero tampoco era el mediodía. Como corresponde a un estudiante de secundaria recién graduado sin nada mejor que hacer durante el verano antes de la universidad, Perky estaba holgazaneando en la cama viendo vídeos en su teléfono. El sonido de los golpes en la puerta del apartamento regresó, al igual que la voz de su madre. Perky, la puerta. Estoy cocinando bien, así que no tengo manos libres. Bien, bien. Perky gritó en respuesta, poniéndose de pie. Echó un vistazo a su pijama, una camisa vieja y andrajosa y pantalones cortos, y decidió ponerse unos jeans antes de salir. Ya voy. Perky gritó, más por el beneficio de la persona que llamó a la puerta que por su madre mientras salía de su habitación y se dirigía a la puerta principal del apartamento. ¿Qué haces yo? Perky comenzó y cortó mientras abría la puerta. Perky, ¿quién es? Preguntó Sally, inclinándose más allá de la esquina de la pared para ver. Parpadeó 2 veces para asegurarse de que su visión estaba bien. Thalía. Sally sonrió al ver a la chica de pie tímidamente en el marco de la puerta. Perky tragó saliva. De todas las cosas que sucedieron, ciertamente no esperaba que Thalía reapareciera de repente. Ella era mayor, 18, biológicamente, como él, aunque ambos habían perdido la edad legal debido a circunstancias atenuantes, y había abandonado partes de su estilo más joven. Su cabello negro había crecido levemente, llegando a sus hombros. Llevaba pantalones cortos y una camiseta, que estaba tan de moda como la mayoría de las chicas durante el comienzo del verano, pero en lugar de las botas de combate que había favorecido muchos años antes, usaba un par de chanclas. Su camiseta, en particular, tampoco era su negro habitual, sino que era de color gris. Oye, señora.
Jackson, saludó Talia en voz baja antes de volverse hacia Perky. Hola, Perky. ¿Por qué no vienes? Ofreció Sally. Perky asintió, moviéndose a un lado para que Talia entrara, pero Talia se quedó en la puerta sin moverse. No es necesario. Solo necesito hablar con Perky. Perky se volvió hacia Talia. Está bien. ¿Qué pasa? Talia negó con la cabeza. Aquí no, quiero ir a otro lugar. 2023, actualidad. La alarma de Perky finalmente sonó, y gimió mientras golpeaba su teléfono y lo desactivaba. Con la mirada fija en el techo blanco liso durante unos momentos, finalmente se sentó en la cama, aunque con la cabeza colgando con los ojos cerrados. A su lado, su esposa se movió en la cama para mirarlo. ¿Ya? Talia susurró con los ojos entreabiertos. Sí, suspiró Perky. Tenemos un día ajetreado. Tenemos que empezar temprano. Sacó las piernas del costado de la cama y se puso de pie. ¿Sabes que me encanta esto todos los años?, susurró Talia, pero levantarme tan temprano un sábado me mata todo el tiempo. Lo sé, dijo Perky con conocimiento y amor, antes de abrir las pesadas cortinas de la ventana del dormitorio. Talia gimió mientras colocaba una mano sobre los ojos para protegerse de la luz cegadora. La puerta del dormitorio se abrió de golpe cuando dos haces de energía entraron, saltando sobre la cama y alterando aún más el comienzo de la mañana de Talia. Oye, quítate de encima a tu mamá, le ordenó Perky en broma. Los dos niños, un niño y una niña, suspiraron decepcionados mientras rodaban de la gran cama. Pero papá, gimió el niño, mamá no se levanta. Lo que significa que llegaremos tarde. La chica completó. No, dijo Talia, con la cara en la almohada, significa que llegaremos a tiempo en lugar de 2 horas antes, como lo hacemos normalmente. Los dos gemelos rieron con complicidad. Está bien, Perky aplaudió, vuelve a empacar. No te olvides de dejar tu cepillo de dientes como la última vez, Eric, después de que te vayas a cepillar los dientes. El niño volvió a gemir, como hacen todos los niños de 7 años ante la infranqueable tarea de mantener una correcta higiene bucal cada mañana y cada noche. Su hermana, por otro lado, sonrió ante el tormento de su hermano. Y tú también, Lily, no quiero tener que descubrir que te olvidaste a propósito tu ropa deportiva de nuevo. Sé que no te gusta, pero no hay forma de que uses tu ropa de vestir mientras juegas al fútbol. De nuevo. Su sonrisa decayó también. Ambos niños, considerablemente menos enérgicos que cuando llegaron, se escabulleron del dormitorio principal y regresaron a su habitación compartida. Vaya, suspiró Perky. Muy bien Talia, sal de la cama. Un gruñido fue su única respuesta. 2010 está bien, Perky. Vuelve antes de la medianoche. Y mantente a salvo. Sally gritó mientras Perky colgaba su bolso sobre su hombro. Sí, lo tengo maná. Y fue tan bueno verte de nuevo, comentó Sally hacia Talia. Gracias por la comida, señora Jackson. Sally negó con la cabeza. Llámame Sally, ofreció, con un cierto brillo en sus ojos que tanto Perky como Talia extrañaron. Talia asintió, y pronto, tanto ella como Perky estaban bajando las escaleras del complejo de apartamentos en silencio. Una vez que salieron, caminó hacia un automóvil más viejo estacionado al costado de la carretera. Perky tiró su mochila en el asiento trasero y se subió al asiento del pasajero delantero mientras Talia se sentaba en el asiento del conductor. Con un giro de la llave, el coche arrancó y se fueron. 2023 está bien, ¿ustedes dos tienen todo? Perky se volvió hacia atrás para mirar a sus dos hijos. Ambos asintieron solemnemente. ¿Cepillos de dientes? Asiente. ¿Ropa? Asiente. ¿Cargadores? Asiente. ¿Toallas? Lily asintió, pero Eric parpadeó un par de veces. Perky suspiró. Está bien, ustedes dos pueden compartir. Ignoró las protestas de Lily y el suspiro de alivio de Eric cuando hizo retroceder la camioneta fuera del estacionamiento subterráneo del apartamento y se dirigió a la salida. Con una revisión rápida para mirar a ambos lados de la calle, Perky se detuvo en la carretera y se fueron. 2010 El viaje transcurrió en silencio, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a iniciar la tan necesaria conversación. Después de aproximadamente media hora, Perky se dio cuenta exactamente a dónde se dirigían. Era un lugar apropiado, considerando todo, para tener su charla. 2023 El viaje fue bullicioso y ruidoso, tanto que Talia implementó un período de silencio de 15 minutos a la mitad del camino. Te dije que deberíamos haberles comprado un iPad, susurró Talia. Al menos podrían contentarse con ver películas en este tipo de viajes. Perky se volvió por un breve momento para mirar a su esposa con ojos comprensivos.
Lo sé, pero ¿de verdad quieres que mi mamá te ensarte cuando se entere de que hemos hecho que sus nietos se vuelvan adictos a otra pantalla? 2010. El coche redujo la velocidad y se detuvo en el círculo de grava, un camino justo hacia el bosque al lado de la carretera. Talia apagó el motor del coche y abrió la puerta, con Perky siguiéndola. Miró el letrero familiar que decía Campamento Mestizo. Estaba descolorido y gastado, una alegoría bastante adecuada para la propia relación de Perky y Talia, cualquier tipo de relación que fuera ahora. Aquí. Perky finalmente habló. Talia negó con la cabeza. Un poco más adentro. Los dos caminaron por el camino de tierra muy gastado, hacia el claro abierto que Perky había venido a llamar hogar durante muchos años. Todo estaba tan roto y quemado como la última vez que se había ido, y no pudo evitar sentir un poco de dolor al ver la destrucción que nunca se había ido. Un último vestigio de un mundo olvidado hace mucho tiempo. 2023. Perky se detuvo en el estacionamiento pavimentado, tomando uno de los lugares que decía reservado para el consejero del campamento. Apagando el auto, él y Talia salieron cuando sus hijos saltaron primero de la camioneta. Abrió el maletero y comenzó a sacar el equipaje, con cada uno de los niños cargando sus propias mochilas pequeñas. Perky miró hacia arriba y reconoció el letrero, que decía Camp Olympus, mientras caminaba debajo de él con su familia. El sendero estaba bordeado de árboles, pero pronto salieron al campamento propiamente dicho. Frente a ellos había una cabaña de tamaño modesto con una ventanilla de taquilla a un lado, pero detrás de ella, el resto del campamento, con sus numerosos edificios, cabañas y otras comodidades visibles, lo llamaba. «Perky». Una voz familiar gritó desde la ventanilla de la taquilla. La puerta de la cabaña se abrió después de unos momentos, revelando nada menos que a Annabeth Chase. Una joven adolescente con largo cabello castaño y ojos azules estaba detrás de ella. Annabeth era más o menos igual que Perky recordaba de la última vez que se habían visto. Cabello largo y rubio cuidadosamente recogido en una cola de caballo, pantalones cortos cómodos y una camiseta en lugar de su traje de negocios habitual con zapatos para correr en lugar de zapatos planos y gruesos. Gafas con montura que cubrían parcialmente sus ojos grises. El único, sonrió, extendiendo los brazos. Annabeth lo envolvió a él y a Talia en un abrazo, antes de ir a por los niños. «Tía Ana», gritaron, envolviendo sus cortos brazos lo mejor que pudieron sobre el torso de la mujer. «¿Qué, no obtengo nada?», preguntó secamente el joven adolescente. «Tú eres la siguiente, tía Esti», señaló Lily. «Está bien, entonces ustedes dos son buenos con los niños», preguntó Perky, disparando pistolas de dedo a su media hermana. «Sí», Annabeth asintió. «Los señalaré a todos como llegados, con anticipación y a todos los demás como ustedes todos los años. Bueno, a todos menos a Sally y Paul. Creo que Jason también ya está en algún lugar aquí. Estelle puede llevarlos a su cabaña y quedarse ellos compañía. No creo que ninguno de los otros niños haya llegado todavía. Dulce». Perky y Talia compartieron una mirada. «Te veremos en un momento», dijo Talia con un guiño mientras se despedía. Mientras se alejaban, escucharon a Annabeth resoplar con humor. Uno pensaría que todavía tenían 16 años, locamente enamorados. 2010. Talia llevó a Perky más allá de las ruinas del campamento mestizo y atravesó el bosque. Había una sensación de finalidad mientras Perky caminaba. Sabía exactamente a dónde iban y por qué. Simplemente no sabía exactamente qué decir cuando llegara el momento. Dejando a un lado la rama de un árbol perdido, Talia caminó hacia adelante mientras ambos salían a un pequeño claro en el bosque. Estaba rodeado de espesos arbustos y árboles, por lo que era difícil de encontrar para aquellos que no sabían que existía, y un pequeño estanque de agua clara y crujiente se encontraba en medio del claro. Estaba completamente intacto de la destrucción que soportó el resto del campamento. Entonces, comenzó Perky. Luego se detuvo, sin saber qué decir realmente. Talia se volvió a medias, sonriéndole con nostalgia a Perky mientras el agua clara brillaba detrás de ella bajo el sol de la tarde. Una emoción repentina atravesó su corazón mientras la admiraba, tal como lo había hecho años antes. Incluso más que antes, ella era como un ángel frente a él, digna de convertirse en la diosa de la belleza. Sintió como si acabara de ser alcanzado por un rayo una vez más, como siempre que estaba con ella. Y de repente sintió que sabía lo que tenía que decir. 2023. Perky condujo a Talia más allá de los edificios del campamento Olimpo, trepó por la valla de madera que marcaba el límite de donde podían ir los niños y entró en el bosque. Muchas de sus características aún eran reconocibles para Perky, incluso después de más de una década.
Había una historia de momentos, buenos y malos, grabada en el suelo y el bosque del bosque. Sin embargo, Perky se detuvo para mirar a ninguno de ellos. Finalmente, apartando la rama de un árbol, él y Talia entraron en un pequeño claro. Estaba rodeado de espesos arbustos y árboles, por lo que era difícil de encontrar para aquellos que no sabían que existía, y un pequeño estanque de agua clara y crujiente se encontraba en medio del claro. Junto al agua, un pequeño banco de madera estaba incrustado en la grava. Ambos se sentaron en él, dejando que la naturaleza los barriera con el sonido de los pájaros y el suave movimiento del agua clara. Talia apoyó la cabeza en el hombro de Perky y él tomó su mano entre las suyas. Era su momento de soledad en su lugar secreto, y era uno que saborearon al máximo. 2010 Lo siento, espetó Perky. Talia parpadeó un par de veces antes de soltar un bufido. Perdón, ¿por qué, cabeza de algas marinas? Su voz ligera resonaba como música en sus oídos. Yo, te dejé después de eso. No debería haberlo hecho. Lo siento. Talia se rió levemente antes de negar con la cabeza. No, dejé que. Me pidió que lo dejaran solo, y que hice lo que me pidió. Demasiado miedo de volver, para tratar de hacer que funcione después de que mi padre murió, por lo que acabo de hacer lo que era más fácil, y me escapé. Ella se rió sin alegría esta vez. Supongo que eso es todo lo que sé hacer. Corre cuando las cosas se ponen difíciles. Perky negó con la cabeza. No, todavía te fallé. Debería haberme asegurado, debería haberme quedado para intentar ayudarte. Eso fue mi culpa. Aún me arrepiento de no haber hecho nada. Ambos se quedaron en silencio después de unos momentos. Me arrepiento, dijo Talia, no haber arreglado las cosas, especialmente como las dejé. Estaba triste y enojada, y simplemente confundida después de todo eso. No quise alejarte de esa manera. Algunas lágrimas brotaron de sus ojos. Realmente desearía no haberlo hecho. Perky sintió lágrimas salir de sus propios ojos también, rodando por sus mejillas. Caminó hacia adelante y abrazó a Talia en un abrazo, con ella envolviendo sus brazos alrededor de su espalda con tanta fuerza como él envolvió sus brazos alrededor de ella. Yo también lo siento, se atragantó Perky. También es mi culpa. No debería haberme ido tan fácilmente. Eventualmente aflojaron su abrazo y se alejaron el uno del otro, aunque seguían estando cerca el uno del otro, cara a cara. Ya sabes, dijo Talia de repente. Quiero reconstruir todo esto. El campamento. Que sea lo que era antes. Para todos. Perky asintió. Era una idea que le hablaba al corazón. Reabrir el campamento, pero no solo para los semidioses como solía hacerlo. Probablemente tendremos que cambiar el nombre, sin embargo. No estoy seguro de cuántos padres quisieran que sus hijos fueran conocidos como mestizos, ya que estoy bastante seguro de que la mayoría de la gente no entiende eso como nosotros hacer. Talia se rió. Ya puedo imaginar el desastre de relaciones públicas que vendría de eso. Ella miró a Perky, y él se encontró mirando fijamente a sus ojos azul eléctrico. ¿Quieres empezar de nuevo? Preguntó tentativamente, algo del humor desapareciendo de su expresión. Pasó un momento. Sí, exhaló Perky en voz baja. Talia asintió. Ella extendió su mano. Mi nombre es Talia Grace. Perky lo tomó, sonriendo mientras lo hacía. El estanque brillaba intensamente junto a ellos, reflejando rayos de luz a su alrededor en un hermoso halo. Soy Perky. Fin.